Yo te lo voy a poner de esta manera. Si amé con el corazón abierto, lo volvería a hacer. Correcto. O sea, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Si me quemé, lo voy a volver a intentar. Si me lee, lo voy a volver a intentar. Porque esa soy yo. Porque soy la que se entrega, porque soy la que apoya, porque soy la que se deja amar, porque soy la que, si algo a mí me funcionó, te lo voy a compartir. ¿Consideras que hay heridas emocionales que se reflejan en la imagen de la persona? En la imagen y en el negocio. O sea, yo veo closets, ahorita ya casi no hago nada de closets. Yo entro a un closet y yo veo todas las heridas, porque las redes sociales son la gran pantalla. Es como si vas a Nueva York, estás en Times Square y ves todas las pantallas y como si fueran los celulares de miles y miles de personas mostrando su vida diaria. Pero ya lo hemos visto en países como China, donde te hacen todo un escenario, se apaga la cámara y no es su casa, no es su ropa, no son los productos que compró, sino que son prestados. Sí. Y vivimos en una falacia, o sea, vivimos en algo que no existe realmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde quiera que nos estén viendo y bienvenidos justamente hoy a un nuevo episodio de Open Talk, el podcast. A mi lado tengo una mujer espectacular, no es solamente bellísima, sino que es alguien muy especial para mí. Ella es consultora de imagen, es estratega de comunicación, es conferencista internacional y autora de varios libros. A menudo está sentada del lado de quien entrevista, pero yo hoy tendré el placer de entrevistarla. Su narrativa, así como justamente la he estado viendo desde hace rato, es que no gira solo alrededor de temas de estilo o de temas reputacionales o de temas de imagen o de tema del impacto de tu imagen, lo que es el poder, sino que ella habla del poder de la percepción. Habla de la coherencia entre identidad y presencia. Habla de la comunicación estratégica y de la transformación personal. Y no solamente nos va a hablar el día de hoy de oportunidades profesionales y liderazgo y relaciones humanas y reputación de marcas. Es una mujer que es una mujer humana y que ya ustedes la van a conocer en este momento y es Clara Villarreal. Clara, ¡Ay, qué linda! bienvenida. Oye, qué bonita introducción, muchas gracias, te lo agradezco. Con gusto, con gusto. No quiero hablar solamente de esa mujer profesional que tiene 15 años, más de 15 años de carrera, que está vinculada a foros internacionales, que está vinculada a temas de conferencias. Quiero saber más de ti, que nos cuentes realmente todo esto que te trajo hasta acá y empiezo justamente con este punto. ¿Qué pasó con Clara Villarreal en el punto en que dijo voy a hablar de imagen, voy a hablar de marcas reputacionales, voy a hablar de todo esto? ¿Cuáles han sido los hitos que te trajeron hasta el día de hoy? Yo creo que algo que Ricardo Garza no me va a dejar mentir es que nosotros nos dedicamos a algo que tiene que ver con nuestra tribu o con nuestras familiares que llegaron antes que nosotros. Yo vengo de una familia por el lado de mi papá que para ir a la casa de mis abuelos había código de vestimenta. Y el código de vestimenta era tan rígido y tan estricto que las niñas, si llevábamos faldas, los zapatos tenían que ser cerrados y si eran guarachitos con trabita, tenía que ir con calcetín. Abajo teníamos que traer shorts, no podíamos no traer shorts abajo de las faldas. Y los niños no podían ir en short, tenían que ir de bermudas o pantalón. Las mujeres no podían llevar blusas que se transparentara, tenía que traer corpiño interior. No podían ir de blusas sin manga de tirante, mucho menos. Faldas abajo de la rodilla o pantalón. Y si llevaban faldas, tenían que tener medias. Los hombres no podían ir en pants, no podían ir en camisas sin manga, obviamente. Y mucho menos los hombres adultos no podían ir o sea, tenían que ir siempre muy formales. Entonces esto me marcó
por siempre. Esto en casa de tus abuelos. En casa de mis abuelos por parte de mi papá. Había código de vestimenta para ir a visitarlos. Y también código de comportamiento, ¿eh? O sea, no se gritaba. Claro. Si se jugaba afuera, no se gritaba adentro. Si queríamos gorditas de harina, se tenían que pedir por favor. Claro, había toda una educación, ¿no? Digo, obviamente eso es lo que desearíamos que en muchas familias sucedieran. Claro. Pero en la familia de mis abuelos, de parte de mi papá, sí era muy estricto absolutamente todo. No podía subir al segundo piso sin pedir permiso. Se tenía que pedir permiso, pues claro, había otras recámaras, también jugábamos, visitábamos la recámara de los abuelos, pero no se subía si no se pedía permiso. Entonces, todo esto marcó tanto mi vida que para mí fue muy natural estudiar diseño de modas y años después estudié etiqueta y protocolo y estoy certificada en protocolo diplomático en 4 países y creo que siempre lo que hacemos es mejorar a la tribu. Claro. O sea, mi abuelo tenía una forma de educar a sus hijos y yo como nieta, pues dije, pues la educación del abuelo me lo voy a llevar a otros niveles, ¿no? Entonces empecé a trabajar dando todas estas consultorías en otros países, aquí en México y en otros países. Y cuando haces consultoría, ¿cómo está esta torta justamente, como este gráfico de cuáles son tus clientes? ¿Son empresarios, son políticos? ¿Qué son? Cuando inicié, yo digo que tengo 25 años de haber empezado a estudiar la carrera de diseño de indumentaria, pero tengo 19 años facturando, ¿no? Pero tengo muchos años dedicándome a la consultoría de imagen, ¿no? Desde los inicios de mi carrera. Al principio empecé a trabajar con artistas, luego vino el tema político y cuando llegó el tema político me gustó tanto estar cerca del poder que para mí fue, no hay otra forma de que yo trabaje en otra parte que no sea aquí, porque me gustaba estar en campañas políticas, me gustaba trabajar ya dentro de los gobiernos, con los alcaldes, con los diputados, o con todo aquel o con diputadas que ya habían ganado, pues continuar mi trabajo, pues la verdad no nada más era un tema de campaña, sino también lo que continuaba. Pero creo que la vida y la edad nos va llevando por diferentes caminos y yo ya no resueno con lo político. A mí la política creo que me dio lo que me tenía que dar y me enseñó lo que me tenía que enseñar. Aprendí muchísimo de mi persona, pero también de mi carrera profesional. Entonces, había un porcentaje muy poco, pero sí importante en el tema empresarial y sobre todo con las universidades. Y ahorita estoy haciendo un cambio drástico donde lo político creo que es un 5% de los clientes con los que trabajo actualmente y ahora ocupa más el tema empresarial, el tema académico, más proyectos específicos. Por ejemplo, se me han acercado muchas empresas que tienen 20, 30, 40 años de existir y que están en un proceso en el que dicen, no sé cómo renovarme y cómo estar en un ambiente ahora que es más de redes sociales. Correcto. Y cómo llegar a nuevos clientes por medio, antes lo hacían por flyers o por anuncios en Sí, revistas exacto. o en el periódico o en los medios de comunicación tradicionales. Y ahora con la facilidad de las redes sociales, este tema de actualizarlos y que tienen una gran ventaja, que es la reputación, ¿no? de tantos años, pues obviamente les juega a favor, pero en las redes sociales y todo lo que conlleva el crear su propia marca y establecerla y posicionarla en los medios ahora digitales, pues ese es un reto bien interesante con el cual ahora he estado trabajando. Y aparte de esto, justamente que estás hablando de la reputación como tal de la empresa, también te focalizas, me imagino, en el líder de la empresa. ¿Qué has observado en estos líderes que llevan mucho tiempo siendo líderes y que a lo mejor tienen que cambiar? ¿Hay algún patrón? Mira, sí, definitivamente hay muchas cosas que mejorar, no tanto cambiar, porque creo que la esencia de las personas es algo que yo como consultora de imagen siempre protegí. El cuidar la esencia de la gente, nunca hacer un cambio drástico, porque cuando cambias la gente no te lo cree. Claro, Y más si yo estaba trabajando en campañas políticas, la gente si te conoce de muchos años y luego haces un cambio radical, la gente en verdad no te la cree, ¿no? claro. Entonces, yo creo que son cosas bien sutiles. Con lo que terminas trabajando al final es con la persona, porque primero anteponen a la empresa antes de ponerse a ellos.
pero al ver los cambios en la empresa, dicen, oye, sigo yo. Yo quiero, claro. Yo quiero, ¿no? Claro. Ahora yo quiero esa transformación que estoy viendo en mi empresa, ahora la quiero ver en mí. Entonces, pues es mucho más fácil trabajar cuando ya tengo tanto tiempo trabajando con la empresa, pues me es mucho más fácil trabajar con el dueño o con la dueña, porque ya ha sido mucho el contacto o el trabajo con la empresa que aprendes a conocer a la persona. Y aprendes, me imagino, la cultura corporativa y todo lo que esa esencia que ese líder ha plasmado en ellos. Sí, obviamente me topo con muchas ideas que sé que les sirven, o sea, ideas que han funcionado siempre, pero cuando llega una renovación, tiene que haber cambios en todos los sentidos, cambios de pensamiento, cambios de actitud, cambios de dinámicas. Cuando haces también cambios digitales dentro de la empresa, pues los mismos dueños a veces, híjole, no les cuesta un poco de trabajo, pero una vez que empiezan a saborear el ritmo con el que se puede trabajar, las ventas que se pueden obtener y sobre todo la cantidad de gente a la que pueden llegar que antes no llegaban, pues digamos que todo se va como si fuera como hilo de media, ¿no? O como dominó, ¿no? Una detrás de otra. Exacto. Son cambios que ya no las para nadie porque cuando alguien se empieza a sentir bien y empieza a ver que a la empresa le empieza a ir mejor, pues digamos que sí hay de repente un poco de como de freno, pero cuando inicias con el dueño, con la dueña, el freno te lo ponen en automático. Claro, Pero cuando empiezas con la empresa, les es más fácil verlo porque empiezan a ver el cambio en el ecosistema de la empresa. claro, claro. Fíjate, ahorita comentabas que con respecto al tema político, tú comentaste, el tema político me enseñó mucho. Y tienes ahorita mucho tiempo, evidentemente, trabajando justo en este tema empresarial y también vienes del tema artístico. De tantos años observando a personas transformarse en imagen, ¿qué has aprendido tú? Que el que no quiere cambiar no va a cambiar nunca. Le pongas lo que le pongas, le cambies lo que le cambies. Hagas ver a una persona con una imagen espectacular. Cuando alguien no cambia de fondo y de raíz, no lo quiero decir de esta manera, pero va a seguir siendo Dilo. la misma mierda. O sea, perdónenme que lo diga de esta manera, pero cuando alguien no cambia de raíz, no hay mucho que hacer. Ahora, no todos los procesos son para todos y los tiempos no son al mismo tiempo para todos. Todos tenemos un momento. Yo estuve metida en política y cuando estás metido en política, piensas como la gente que está en política. Es muy narcisista. El ambiente político es un ambiente de mucho narcisista. Correcto. Y yo estuve ahí. Yo fui muy narcisista. Pero cuando ya lo puedo decir, cuando ya lo veo, cuando lo identifico, yo empecé a meterme hacia adentro. Por eso mi libro Imagen de Crack habla de la construcción de uno mismo. No hablo tanto de la imagen de cómo, o como Dale Carnegie, que para mí es uno de los mejores libros de cómo ganar amigos e influir en las personas. Ujú. Es un gran libro porque te ayuda a cómo persuadir, cómo mantener una atracción ante los demás. Pero mi libro Imagen de Crack habla de cuáles son aquellos botones que tienes que presionarte para sacar lo peor de ti y de ahí aprender. Aprender cómo construirte, aprender a cómo dar una imagen de fondo y no de forma. Y yo trabajaba mucho con la forma, hasta que en 2013 aproximadamente, una clienta me enseñó que la forma no era lo más importante, sino el fondo. Y eso viene en mi libro, una situación que sucedió con un traje sastre, que cuando yo lo saqué del closet, porque estábamos haciendo una limpieza del closet, me empezó a quemar el traje en las manos. Yo sentía fuego en mis manos. Ujú. Y la historia se las dejo para que lean el libro, porque es una historia que a mí me cambió completamente mi trabajo y la forma en la que yo empecé a ver a mis clientes. Cuando alguien busca un cambio de imagen o un posicionamiento de marca, es una persona que te da la apertura
para también empezar a trabajar en el interior. Pero cuando ya empiezas a entrar en las fibras que calan, no todos están dispuestos Claro. a quedarse en ese cambio a profundidad y se quedan en la forma. A romper esa fibra justamente que necesita ser Sí, cambiada. Hablabas ahorita de que evidentemente en el tema político hay mucho narcisismo, pero que tú también lo viviste. ¿En qué momento te diste cuenta de, epa, estoy siendo narcisista? cuando llegó un narcisista más grande que yo. Ay, Dios. Sí, claro, sí, no, claro. O sea, cuando alguien te viene, o sea, todos somos espejo, Laura. Claro. Todos somos espejo, todos nos vienen a mostrar lo que no nos gusta o lo que nos encanta de nosotros mismos. Todas las personas con las que nos cruzamos, Correcto. si hace un comentario, si hace algo que a mí me molesta o me encanta, esa persona está Sí. reflejándome algo de mí. No Sí. tiene nada que ver con esa persona. Entonces, cuando vino alguien a mostrarme quién era yo, ahí fue donde desperté y dije, Esto yo no me no quiero gusta. ser esto para los Ok. demás. Yo no quiero ser esta persona para los demás. Yo quiero ser una persona que, que, que su vida valga la pena. O sea, yo quiero que mi vida valga la pena para mí. Y si en el camino puedo hacer sentir a otras personas bien, lo voy a hacer. De unos años para atrás, a todas las personas que herí, les pido disculpa y en mis oraciones siempre estarán. Pero hay un antes y un después. Y he tenido varios antes y después. Ujú. Pero esta Clara se construye distinto. Me construyo desde el amor propio, me construyo desde qué me hace sentir bien a mí. Porque si yo me lleno de cosas que me hacen sentir bien a mí, si tú vienes a aplastarme los botones del enojo, de la frustración o de la ira, no van a activarse. Claro. Si yo me lleno de cosas que no se activen con lo negativo que sé que se pueden activar. Entonces, he estado ahorita en un trabajo muy, muy quirúrgico de mi persona para que nada del exterior venga a irrumpir mi paz, a romperla, a quitármela, a arrebatármela, y yo ser una persona buena para la sociedad, ¿sabes? Ser una persona que deje cosas buenas y positivas. No soy ni un ser de luz, no soy un role model, pero si puedo influir en alguien, pues que valga la pena. Claro, lógico. Y habla entonces esto de lo que uno muestra afuera es básicamente lo que hay adentro. No siempre. ¿Cómo lo ves tú? No siempre, porque hay muchos personajes que muestran lo que Correcto. quieres que veas, o sea, lo que quieren que veas, y te quieren enamorar con lo que quieren y los que saben con lo que te pueden Exacto. enamorar, pero son personas que luego pueden, al darse la vuelta, hacer todo completamente distinto. No, yo creo que las personas transparentes eh, cada vez es más fácil identificar a las personas que son transparentes. Pero hay quienes, mira, yo creo que una vez que te la hacen, aprendes. Hay quienes no se las han hecho y aprenden, y hay quienes falta que se las hagan para que aprendan. Entonces, el, el mundo está lleno de todas las posibilidades que como a mí ya me la hicieron, ya la viví, yo quiero regresar todo el amor que pueda regresar por medio de mi trabajo, por medio de todo lo que yo hago de manera voluntaria, que hago muchos temas de voluntariado, sobre todo en centros penitenciarios. Y eso es lo que hago. Por eso me decías, oye, vamos a bailar salsa. Y te digo, tengo 3 meses de no ir a bailar salsa, porque ahora me estoy levantando a las 6 de la mañana para estar como diseñando cómo va a ser mi día. Claro. Diseñar qué quiero lograr el día de hoy. O sea, este momento que ustedes están viviendo conmigo, yo lo viví a las 6 de la mañana. Yo sabía que iba a estar aquí y en mis pensamientos de hoy de las 6 de la mañana, yo ya estaba sentada aquí antes de que todos llegaran.
Antes de que los camarógrafos, antes de que la producción, antes de que el público llegara, yo estaba ya sentada aquí. Entonces, creo que uno tiene que pasar por varias cosas para tomarlas, digerirlas y, como estamos en el tema público, compartirlas. Claro. Yo tengo una gran responsabilidad. Quizás hay gente que no sabe ni quién soy. Está bien, no tengo que conocer. No tiene nadie, por me qué tiene por qué saberlo, conocerme exacto. nadie. Ajá. Pero las personas que me conocen y con las que me comparto, yo tengo una gran responsabilidad. Yo tengo que aprender de mis lecciones, yo tengo que aprender de lo que vivo para compartirlo. Hasta cierto punto, ¿no? Claro, justo hasta cierto punto. Y esto habla de esa visión que le estás dando. No eres del tipo de persona o de mujer en este caso le tiene miedo al agua fría porque se quemó con el agua caliente. Tú estás dándole una vuelta a lo que te ha sucedido que no ha sido tan grato, por lo que estoy entendiendo. Yo te lo voy a poner de esta manera. Si amé con el corazón abierto, lo volvería a hacer. Correcto. O sea, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Si me quemé, lo voy a volver a intentar. Si me lee, lo voy a volver a intentar. Porque esa soy yo. Porque soy la que se entrega, porque soy la que apoya, porque soy la que se deja amar, porque soy la que, si algo a mí me funcionó, te lo voy a compartir. Si tú lo quieres usar, muy bien. Y si no, no pasa nada. Exacto. Es más, y si lo quieres usar y mejorarlo, qué bien. Pero creo que el ser humano se construye con la experiencia del otro. Correcto. Y dicen Sí, que no se aprende en cabeza ajena, sí, pero yo sí he visto que, sí. oye, pues sí le funcionó, pues vamos a intentarlo. Claro, ahora lo voy a experimentar yo. Pero creo que hemos llegado, la humanidad, hasta donde hemos llegado, gracias a la prueba y el error que cada uno de nosotros hacemos. Claro. Em, Volviendo al tema justamente del trabajo que haces con tus clientes, ¿tú consideras que hay heridas emocionales que se reflejan en la imagen de la persona? En la imagen y en el negocio. Ujú. O sea, yo veo closets, antes, ahorita ya casi no hago nada de closets. Yo entro a un closet y yo veo todas las heridas. ¿Cómo qué? Veo la herida del rechazo, veo la herida del abandono, veo la herida de la necesidad de ser vista o visto, y veo historias. Esto es muy raro y lo he dicho en varias entrevistas, pero cuando te dedicas tanto tiempo, Laura, a algo, desarrollas una Claro. habilidad. Sí, sí. Y yo entrar a los closets o estar platicando con la persona que me busca por un cambio de imagen, yo logro ver cuál es realmente la realidad del cambio de imagen o cuál es el fondo del por qué quiere hacer un cambio de imagen. Entonces, es una habilidad que fui desarrollando porque tengo 19 años dedicándome a esto, 25 desde que lo empecé a estudiar. Y, y sí, o sea, los clientes, cuando alguien llega al momento de decir, quiero cambiar, ahí empieza realmente su proceso del interior, porque siempre se empieza por fuera Ujú. y luego se termina por llegar aquí adentro. Pero hay quienes no les gusta adentro y nomás se quedan con lo de afuera. Y es respetable. Yo he trabajado y trabajé muchas veces con personas que solamente trabajaban en el exterior. Por eso estudié psicología, que justamente esta semana me acaban de entregar mi título, Oh, muy bien. Felicidades. porque me di cuenta que la consultoría de imagen, pues no nada más era un tema del exterior. Claro. Y por eso Imagen de Crack habla de la construcción interna, no tanto por la de afuera. También puedes ver esto cuando son personas que, como tú lo dijiste, que intentan llamar la atención, pero quiero hablar es de los que están constantemente compitiendo. Porque vivimos en un mundo que es bastante competitivo y ya vamos a hablar de redes sociales, porque ahora con el tema de las redes sociales se explotó la competitividad. Pero tú también puedes ver esas heridas que están ocultas detrás de la competitividad, más allá de lo que cada quien está haciendo en su área o en su nicho laboral. Una persona competitiva es una persona que no fue vista por papá o por mamá. Y Ricardo Garza puede entrar más a detalle, pero es que es así.
todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos por una herida o por algo que quisimos mejorar en la familia o por algo que alguien en la familia lo dejó trunco o lo traicionaron o se lo robaron o le hicieron un fraude. Entonces nosotros venimos Claro, a mejorarlo y a comprobar que podemos y que lo podemos lograr juntos. Siempre estamos conectados con nuestro pasado, siempre estamos conectados con los que llegaron antes que nosotros. Entonces, para mí la consultoría de imagen cobró más sentido cuando tuve este caso del sud negro, pero le dio un giro de 180 grados cuando conocí a Ricardo. Cuando yo empecé a consumir y tuve la oportunidad de tener una amistad con Ricardo y Vanessa, su esposa, cuando yo empiezo a consumir este contenido, me doy cuenta que toda nuestra vida está regida por todos los temas que Ricardo platica, claro. que es la epigenética y cómo estamos ligados a una vida donde no existe libre albedrío. Entonces, yo toco estos temas desde la consultoría de imagen, pero Ricardo los toca mucho más a profundidad, pero yo lo hablo porque es una realidad. Pero entonces, si nos lo cuestionamos, que esa es mi conferencia, haz que valga la pena, si nos cuestionáramos, entenderíamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos casamos con quien nos casamos, por qué metimos a la escuela, a qué escuela metimos a nuestros hijos, por qué nos vestimos como nos vestimos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué tenemos los tipos de amistades que tenemos y por qué tenemos el trabajo o el negocio o la profesión que tenemos. Claro. Pero si no nos lo cuestionamos, ahí andamos. No, vas andando automático, Claro, como millones de personas que andan por ahí, que no saben qué es justamente lo que están haciendo claro. y cuál es justamente todo lo que hay atrás, que como bien tú lo decías, el tema del papá, del abuelo y cómo tú cuentas justamente cómo tú entras a esta área por el tema de tu abuelo, pero probablemente antes de él, alguna abuela también lo trabajó. Claro, totalmente. O sea, porque esto se va mejorando de generación en generación. Sí. Y si nos vamos a la historia, que éramos sefarditas, pues Ujú. todavía viene de una historia mucho más lejana, ¿no? Entonces, lo importante es que entendamos por qué estamos en donde estamos. Y el tema de cuestionarnos absolutamente todo. Al cuestionarnos, paramos un poquito el modo automático, como lo acabas de mencionar. Y al parar el modo automático, comprendes todo lo que está alrededor. Yo he visto muchos casos en mis clientes de personas que, por ejemplo, empiezan una transformación, pero todo es con austeridad y todo es, no, pero y pasa el tiempo, le encuentran el gusto y de repente los ves con una imagen que dices, esa no es la persona que yo conocí, ¿no? O sea, pero se fueron por el exterior, Ujú. no por el trabajo interior. Para mí, cuando yo descubro esto, ya fue bien difícil, Laura, vender mis servicios, que la verdad es que nunca puse en venta mis servicios porque realmente todo era de boca en boca. O Exacto. sea, gracias a Dios nunca me publicaba y cuando me publicaba era limpiezas de closet, pero como más para no temas políticos, sino Sí. más como para casas, para personas comunes. Eh, pero realmente no me llegaba trabajo por ahí. O sea, realmente a mí el trabajo que me llegaba fuertísimo era el del boca en boca. Pero sí me he dado cuenta que a mí en lo personal, después de tantos años dedicándome a lo mismo, uno, uno se transforma. Mira, una mujer a la que yo admiro muchísimo es Gaby Vargas. Y Gaby Vargas fue una pionera consultora de imagen en México, en nuestro país. Autora de muchos libros de imagen y libros bestsellers. Y hoy en día ella está dedicada al tema del amor propio, de la energía y de cómo evolucionamos desde el interior. Es un camino, Laura, que sí o sí, si lo haces con dedicación, con pasión y con profundidad, vas hacia el mismo camino. Claro. O sea, no me puedo dedicar tantos años a lo exterior. Es imposible. No hay manera. Porque he visto yo transformaciones desde el fondo y no nada más de la forma. Y es bien distinto.
Y hay gente que he visto que al momento en que se transforma le pasa lo mismo que a mí. Ya no quiere saber nada de la política. Claro, claro, claro. Me consta, me consta. Y, Sí. y aplica también conmigo. Fíjate, ahorita pasamos al tema de redes sociales porque estamos viendo muchas personas tratando de construir arquetipos, arquetipos que están tratando de llamar la atención, pero que muestra que no hay nada atrás. ¿Cómo estás viendo tú el tema de redes sociales? Híjole, pues es que creo que no voy a decir nada nuevo que todos sepamos, porque las redes sociales son la gran pantalla. Es como si vas a Nueva York, estás en Times Square y ves todas las pantallas y como si fueran los celulares de miles y miles de personas mostrando su vida diaria, pero ya lo hemos visto en países como China, donde te hacen todo un escenario, se apaga la cámara y no es su casa, no Ujú, es su ropa, ujú. no son los productos que compró, sino que son prestados Sí, y vivimos en una falacia, o sea, vivimos en algo que no existe realmente. Entonces, yo creo que aquí podemos seguir siendo engañados hasta donde uno quiere ser engañado y hasta donde uno quiera tener uso de las redes sociales. y cuando justamente hablas de ser engañados hasta donde lo permitamos, tiene que ver el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico del que tú hablas en esta nueva conferencia. Sí. Cuéntanos de esa conferencia. Mi conferencia es que valga la pena, habla de que venimos y que todos estamos dentro de un sistema y que hasta que no te detienes y observas en dónde estás parado, te das cuenta que la vida se nos está yendo, pero en un ritmo muy acelerado. Si nosotros tuviéramos la capacidad de dejar de buscar la felicidad en la ropa, en los coches, en los viajes, en todo lo exterior y nos diéramos cuenta que la felicidad está y vive dentro de nosotros, la vida sería completamente distinta para quien comprenda este nuevo algoritmo, que el algoritmo de la felicidad está dentro de nosotros. Entonces, Wow. si lo llegamos a entender, Sí, te sales del sistema, aunque sigas viviendo dentro del sistema. O sea, ahora aprendes a ver el sistema sin salirte del sistema, porque es muy difícil salirte sí, del sistema. sí. Pero lo observas, lo entiendes y ahora vas a tu ritmo, ya no al ritmo que te va dictando la sociedad, el gobierno, las marcas, las redes sociales o los influencers, o sea, Mm. ya, porque ese es la llegada de los influencers le vino a dar un boost al sistema. Claro, Más te ganchas en el sistema, es mucho más difícil salir del sistema, pero claro. también hay que aprender a saber cómo querer navegar en tu propio algoritmo. Por ejemplo, esto es algo que no he dicho. Tengo 4 meses estudiando lengua de señas mexicana Ok. y ahora buscando información en las redes sociales me muestra mucho de lengua de señas mexicana. Entonces me encanta. Entonces me ha quitado cosas que antes yo consumía, banales, y ahora entonces me puedo quedar mucho tiempo viendo y aprendiendo lengua de señas. Claro. Y esto positivo del algoritmo es justamente porque tú estás enfocada ya a otro tipo de temas. Entonces el algoritmo te sigue alimentando. Claro. Me gusta mucho esto que acabas de plantear. Tú lo veías como navegando, o sea, lo planteas en esa figura como que estás navegando dentro de un sistema. Yo lo veo como que estuvieras en un helicóptero y estás viendo todo lo que está sucediendo, porque estamos viendo cosas que son positivas, que normalmente no se hacen virales, sí, y estamos viendo mucho de lo negativo. Y aquí quiero recordar un reel que tú contaste y que justamente transcribí y dice, ¿te has dado cuenta de algo? Mucha gente no quiere mejorar su vida, quiere ver cómo arruina la de los demás. Por eso el escándalo vende más que el esfuerzo. Es más fácil mirar el desastre ajeno que hacerse responsable del propio crecimiento. Pero el prestigio no se construye viendo caer a otros. Y recuerdo que sobre la base de ese reel yo te escribí y te dije, te tengo que contar algo que me pasó, ya te lo contaré en su momento. Pero aquí el tema
por lo que tú hablaste de eso, Clara, que fue tan importante, es ¿por qué crees que justamente hay gente que está disfrutando ver a otros caer o colaborar en ver caer a otros? Construir una vida propia, Laura, es un trabajo bien difícil. Construir tus propias convicciones y tu propia congruencia de vida es bien difícil y no cualquiera le entra. Y es más fácil meterse en la vida ajena que construir la propia. Cuando uno trabaja en su propia persona, los retos son gigantescos, son monstruos enormes. Porque el monstruo más grande con el que te vas a enfrentar siempre está aquí adentro, aquí. Y es una voz que te critica y que te trae de bajada todo el tiempo. Y como no lo quiero escuchar, y como no lo quiero frenar, y como no lo quiero educar, pues mejor me meto en la vida de los demás. Pero el día que aprendes a escucharlo, darle un lugar, callarlo y navegar en esta vida, como lo digo yo, navegar en esta vida, a pesar de esa voz crítica que tenemos dentro de nosotros, es que empiezas a construir tu propia marca y tu propio prestigio. Pero eso también es muy envidiable. Cuando eres una persona que aprende de sus errores, todos hemos cometido muchos errores, yo he cometido muchos errores en mi vida. Y en mis oraciones está el pedir perdón, el aprender que son errores que nunca más quisiera volver a cometer. Pero cuando aprendes eso, te construyes. Claro. Pero porque me cuestiono. Y al cuestionarme, pues nadie conoce mejor a Clara Villarreal que Clara Villarreal. Yo soy una experta en Clara Villarreal. Porque yo la he regado, porque me he tropezado, porque he triunfado, porque he creído y me han mentido, porque he fracasado o porque me han defraudado. Entonces, al ser yo tan experta de mí misma, me construyo una y otra vez, cada vez que sea necesario. Pero cuando eso sucede, pues es más fácil opinar de la vida ajena a construir la propia. Entonces, el día que nos muramos tú y yo, un día nos vamos a morir, seguirá habiendo gente que se construye y otra que desconstruye. Ahorita justo que hablabas de nos vamos a morir. Si tuviésemos un caso hipotético, porque nadie ha comprado la próxima media hora de vida, nadie. No podemos saber si nos da un paro cardíaco aquí en este set, en este momento, y aquí quedó. ¿Qué quisieras dejar de legado si tuvieras que hacerlo, no solo para tu familia, sino legado que impacte a millones de personas? En Latinoamérica hay 595 millones de personas. ¿Qué impacto en este momento tú podrías decir, oye, no había pensado en esto, quiero decir algo para estas personas si tú tuvieras que morirte mañana? Mira, quizás nunca voy a ser una persona reconocida a nivel mundial y tampoco no me interesa hacerlo. Pero yo sé que al tejer puentes entre una persona que está en un centro penitenciario y un libro que yo le llevo, yo creo que ahí ya empiezo a crear mi legado. Un libro le hace la diferencia a una persona privada de la libertad. O sea, hay tantas cosas que hacer como sociedad que creo que mi legado pues lo van a escribir quienes quieran hablar de mí el día que me muera. La verdad, no estoy trabajando para un legado. Y vaya que yo hago esta pregunta en mi podcast y nunca me la habían hecho a mí. Y ahora es momento de contestar. Y ahora que la veo de esta manera, que se encarguen, y si alguien se quiere encargar de crear un legado, pero porque uno se puede morir, yo me puedo morir y nadie volverme a recordar y nadie dar, o sea, se murió Clara, bueno, ya, pues, una más, ¿no? O sea, una más y una menos. Y ya, yo creo que el legado es hoy. Lo estás construyendo. Y si yo hoy llevo un libro a un centro penitenciario, mi legado está en entregarlo. No quiero irme justamente sin hablar de eso. ¿Qué estás haciendo con el tema penitenciario? Hace 3 años, por temas personales, me invitaron
a ir a un centro penitenciario y yo, con tal de no estar triste, decidí ir. Entonces levantamos una encuesta para saber el nivel de educación que tenían las personas privadas de la libertad, saber si habían terminado la primaria, secundaria o si estaban truncos, ¿no? Como saber el nivel de grado educativo, ¿no?, de ellos. Yo salgo del centro penitenciario emocionada, nerviosa, porque era un tema de estar dentro de un centro penitenciario. Nunca hubiera creído que yo sabía que algún día iba a estar dentro de un centro penitenciario, que debo confesarlo, desde hace muchos años. Desde el 2017 yo sabía que yo iba a estar en algún momento de mi vida dentro de un centro penitenciario. ¿Haciendo qué? No sé. Y ahora tengo más de 3 años acudiendo a los centros penitenciarios. Y eso, Laura, se convirtió otra vez y otra vez. Y entonces me topaba que dentro de una semana iba 4 veces a la semana. O sea, dentro de una semana iba 4 veces. 4 días, sí. 4 días a la semana. 3, 4 días. Y se hacía un trabajo afuera y se hacía trabajo adentro. Hicimos círculos de lectura. Aproximadamente llevo como entre 6,000, 7,000 libros donados dentro de los centros penitenciarios. ¿Pero se los pides a alguna empresa, No, a alguna librería? no, ¿Cómo? no, a la sociedad misma, a nuestra Ok. comunidad. Ok. Es un flyer que hice, que se está pasando, desde hace 2 años se ha estado pasando, o casi 3 años se ha estado pasando de WhatsApps en WhatsApps, y a mí, a mi oficina, me llegan libros constantemente. O sea, no pasa un mes sin que yo reciba libros y yo esté llevando. Ahora estoy pidiendo instrumentos musicales, porque tanto los libros como los instrumentos musicales siempre le dan una oportunidad de vida a una persona, y la mayoría de ellos, en menos de 9 años, 10 años, el 90% van a estar fuera en las calles con nosotros. La pregunta es cómo los queremos. Entonces, empecé yendo con una asociación civil que es Faro en el Camino, y ahora estoy trabajando con la consultora Grijalva Consultores, que es la empresa Grijalva Consultores, que es quien administra los centros penitenciarios dentro de Nuevo León, y ahora trabajo con ellos directamente como justamente haciendo proyectos para la reinserción de las personas privadas de la libertad de Nuevo León y creando una conciencia en nuestra comunidad. Qué labor tan bonita, la verdad. La disfruto Te mucho, no tienes idea. felicito porque aparte de eso no cualquiera, y no cualquiera siendo mujer, se atreve a entrar a un centro penitenciario a ayudar. ¿Y qué aprendiste de lo que has visto allá? Porque son dolores, son traumas, son desgracias, son problemas. ¿Qué aprendiste tú viendo la experiencia de ellos? Aprendí que yo no pregunto absolutamente nada, no conozco sus historias. Yo no los juzgo por lo que hicieron. Yo simplemente voy con una sonrisa, a veces les llevo salsa y bachata. Ahora estamos con unos talleres del doctor Joe Dispenza. Yo no pregunto cuánto tiempo tienes aquí, qué Perfecto. hiciste, cuánto te falta. ¿Qué No te pregunto pasó? absolutamente nada. Cero Yo juicios. solo sé que es un hombre o una mujer que en su infancia sufrió algún tipo de abuso Exacto. y que hoy está pagando las consecuencias de las decisiones que tomó en su vida. No me importa su historia de vida. Me importa el ser humano que tengo enfrente, que tiene las ganas de vivir una segunda oportunidad cuando salga. Qué bonito. Wow. Qué bonito tenerte Gracias. aquí justamente, Clara, y que nos contaras esa parte. Nos hablas de una mujer, como te decía, no es una mujer solo grandiosa, amigos, sino es una mujer humana, que no juzga y probablemente ha traído todo lo que ha aprendido de sus experiencias y ha traído a cosas maravillosas para poderlas ejecutar. Y justamente, Clara, ha sido un honor para mí entrevistarte. Amigos, conmigo estuvo Clara Villarreal, consultora de imagen pública, estratega de comunicación, conferencista internacional con una conferencia que se llama Haz que valga la pena. Haz que valga la pena. Y justamente ustedes, por favor, hagan que valga la pena su estancia en este mundo maravilloso. Y gracias, Clara. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.